A ver, pensemos en el cuerpo humano no como una sola cosa, sino más bien como una metrópolis, una ciudad gigantesca con 100 billones de habitantes. 100 billones de células. Exacto, 100 billones de células. Y cada una de ellas, cada ciudadano de esa metrópolis, necesita que su ambiente sea perfecto, estable. Para vivir y para poder trabajar, claro. Y la pregunta que a mí me vuela la cabeza es, ¿cómo se logra esa coordinación tan masiva? Ese equilibrio perfecto, sin que ni siquiera nos demos cuenta. Es una sinfonía silenciosa. Y esa es justo la misión de la fisiología. No solo describir las piezas del cuerpo, sino explicar la música, explicar cómo funciona esa orquesta. Entender los mecanismos. Entender los mecanismos físicos y químicos que nos mantienen con vida. Y la clave de todo, como vemos en nuestras fuentes, está en unos sistemas de control increíblemente complejos. El gobierno de la ciudad. El gobierno y la infraestructura de esa metrópolis, exactamente. Un gobierno que además opera en silencio. La mayoría no tenemos ni idea de que existe hasta que algo sale mal. Hasta que hay una emergencia. Justo. Hoy vamos a analizar a fondo estos textos para descubrir los secretos de esa organización. Queremos entender dos conceptos que son fundamentales. ¿Qué es el medio interno? Y cómo funciona eso que llaman homeostasis. Exacto. Y para guiarnos, las fuentes nos proponen 3 preguntas clave que son como nuestro mapa. Primero, ¿qué es exactamente ese medio interno donde viven nuestras células? Ok. Segundo, ¿cómo definimos la homeostasis y por qué es, digamos, la línea que separa la salud de la enfermedad? ¿Y la tercera? Y la tercera, ¿cuáles son los mecanismos de retroalimentación que usa el cuerpo para autorregularse sin descanso? Perfecto. Pues empecemos por el terreno, por la ciudad misma. Los textos nos recuerdan algo que a veces se olvida. El 60% de nuestro cuerpo es líquido. Somos básicamente agua. Sí, pero no es un charco uniforme. Está dividido en dos grandes zonas, ¿no? El líquido que está dentro de las células, el intracelular. Y el que está afuera, el extracelular. Exacto. Y esa es el líquido de afuera, al extracelular, al que el fisiólogo francés Claude Bernard, allá por el siglo XIX, bautizó de forma genial como el medio interno. ¿El medio interno? Sí, es en esencia un océano privado en el que flota cada una de nuestras células. Ahí es donde se nutren, respiran, eliminan sus desechos. O sea, es un mundo inmediato. Es su mundo y constituye más o menos 1/3 de todo el líquido del cuerpo. Un océano que, además, tiene una composición muy específica. Las fuentes lo detallan. Es rico en iones como sodio, cloruro, bicarbonato. Y claro, está lleno de los suministros: oxígeno, glucosa, ácidos grasos, todo lo que la célula necesita para funcionar. Es como la sopa primordial de la vida. Y aquí viene algo que los documentos subrayan como absolutamente crucial. La composición de este océano de afuera es radicalmente distinta a la del líquido de adentro de las células. ¿En qué sentido? El líquido de adentro, el intracelular, es rico en potasio, magnesio y fosfato. Y esta diferencia no es un accidente, es la base de la vida. ¿Es intencional? Totalmente. Es como una batería. Necesitas un polo positivo y uno negativo para que haya energía. Esa diferencia de iones es lo que permite, por ejemplo, que nuestros nervios disparen impulsos. De acuerdo. Entonces tenemos este medio interno que es vital, el ambiente de la ciudad. Pero, ¿cómo se asegura el cuerpo de que los suministros lleguen a todos los barrios? ¿A los 100 billones de habitantes? El sistema logístico es una maravilla y ocurre en 2 etapas, como describen las fuentes. La primera es la red de autopistas. El aparato circulatorio. La sangre, claro. Se mueve a una velocidad increíble. Piénsalo. En reposo, una gota de sangre da la vuelta completa al cuerpo una vez por minuto. ¿Una vez por minuto? Sí. Y si estás haciendo ejercicio intenso, puede hacerlo hasta 6 veces por minuto. Es la red de transporte masivo. Y la entrega a domicilio, el último tramo. Esa es la segunda etapa, la entrega local, que ocurre en las calles secundarias, los capilares. Ajá. Son vasos tan finitos que el líquido y los nutrientes se difunden a través de sus paredes y llegan al espacio que rodea a cada célula. El diseño es tan perfecto que, como dicen los textos, casi ninguna célula está a más de 50 micrómetros de un capilar. O sea, no hay nadie que se quede sin su paquete. Es una red de distribución súper densa. Increíblemente eficaz, sí. Esta idea de mantener todo perfecto nos lleva al siguiente concepto. Si las células viven en este océano, debe haber un gobierno municipal que se asegure de que las condiciones del agua sean siempre óptimas. Y ese gobierno tiene nombre: homeostasis. Un término que acuñó Walter Cannon en 1929. Y la clave, que las fuentes dejan muy clara, es que no hablamos de condiciones fijas, estáticas, sino casi constantes. Es un equilibrio dinámico. Como un termostato. Como un termostato, pero infinitamente más sofisticado. No solo regula la temperatura, sino docenas de variables a la vez: presión, pH, glucosa, oxígeno. Y su importancia es total. Los textos son muy claros. La enfermedad es, básicamente, una ruptura de la homeostasis. Sí, cuando el gobierno de la ciudad falla en mantener el equilibrio, las células empiezan a funcionar mal. Y ahí aparecen los problemas. La salud, entonces, es simplemente homeostasis funcionando bien. Exacto. Pero hay un matiz fascinante. Incluso cuando hay una enfermedad, los mecanismos homeostáticos no se rinden. Siguen ahí, activos, intentando compensar. Como servicios de emergencia. Justo. Intentan mantener las funciones más vitales, como el suministro de energía al cerebro, a toda costa. Pero esas compensaciones, a la larga, pueden ser un problema. A largo plazo, sí. Nos pueden mantener con vida en una crisis. Pero si el problema de fondo no se arregla, esas mismas medidas de emergencia pueden empezar a dañar otros órganos. Es un compromiso para sobrevivir el momento. Es un compromiso, sí. Para tener una idea de lo delicado que es esto, la tabla de valores críticos que viene en las fuentes es brutal. Muestra los márgenes tan estrechos en los que opera la vida. Es que es impactante. Mira la temperatura corporal. Un aumento de solo 7 grados Celsius sobre lo normal puede iniciar un ciclo vicioso de destrucción celular. 7 grados. Es un margen muy pequeño. Espera, ¿me estás diciendo que una variación de apenas medio punto en el pH, en la acidez de la sangre, que normalmente es 7,4, nos puede matar? Sí, una variación de más o menos 0,5 es mortal. Es un margen de error casi inexistente. Da miedo, pero es fascinante. Exacto. O fíjate en los iones. El potasio.
Si baja a menos de un tercio de lo normal, parálisis. Si se duplica, puede causar una depresión cardíaca grave. Wow. O el calcio, si baja a la mitad, provoca contracciones musculares incontrolables, lo que se llama tetania. Estos ejemplos demuestran que la homeostasis no es un concepto abstracto. No, es de vida o muerte, a cada segundo. Esto pone en perspectiva los análisis de sangre. No miden abstracciones, miden estos márgenes. Miden la vida. Bien, analicemos cómo lo hace. ¿Cómo logra el cuerpo este control tan preciso? Las fuentes nos presentan a los gerentes del sistema. Los mecanismos de control por retroalimentación. Y el más importante es la retroalimentación negativa. El principio es de una elegancia simple. Si un factor, digamos la presión arterial, se desvía de su valor ideal, Si sube o si baja. el sistema de control desata una respuesta que se opone a esa desviación. La respuesta niega el estímulo. Si algo sube, el sistema lo baja. Si algo baja, lo sube. Siempre buscando volver al punto de equilibrio. Siempre. Suena casi perfecto. Pero ¿qué pasa si el termostato se rompe? Pues esa es la definición de enfermedad. Un termostato roto que no regula bien el azúcar en sangre es, por ejemplo, la diabetes. Pero cuando funciona es una maravilla. El ejemplo clásico es el sistema de vasoreceptores, que regula la presión arterial. A ver, en la práctica, ¿cómo funciona? Imagínalo así. Cuando tu presión arterial sube, es como si las tuberías principales, tus arterias, se estiraran. ¿Ok? El cuerpo tiene sensores de estiramiento ahí mismo, en las paredes de las arterias. Son los vasoreceptores. Y gritan, ¡demasiada presión! Mandan una alarma. Una alarma que viaja al instante al centro de control en el cerebro, al bulbo raquídeo. ¿Y qué hace el cerebro con esa alarma? Actúa de inmediato, manda una orden para calmar las cosas. Le dice al corazón que bombee con menos fuerza y le ordena a los vasos sanguíneos que se relajen, que se dilaten, Para que haya más espacio. para dar más espacio a la sangre y que baje la presión. Y todo esto ocurre en segundos, sin que te des cuenta. Y aquí es donde las fuentes introducen un concepto para medir qué tan buenos son estos sistemas. La ganancia. Sí, la ganancia es una medida de la eficacia, del perfeccionismo del sistema. La fórmula es sencilla, mide cuánto corrigió el sistema en relación al error que todavía queda. O sea, un sistema con una ganancia alta es súper eficiente. Extremadamente bueno para eliminar casi por completo la desviación. Y los ejemplos que dan son increíbles. El sistema de la presión arterial tiene una ganancia de -2. Es bueno, pero no perfecto. Es un control decente, suficiente para el día a día. Pero luego mencionan el sistema que regula la temperatura corporal, y su ganancia es de -33. Exacto. Y esto nos dice algo sobre las prioridades del cuerpo. Claro. Nos dice que, cuando se trata de la temperatura, el cuerpo es un perfeccionista absoluto. Esa ganancia tan alta significa que el sistema es tan preciso que aniquila cualquier error al instante. Mantener la temperatura es mucho más crítico para la supervivencia que mantener la presión perfecta. Entonces, si la retroalimentación negativa es la heroína que mantiene la estabilidad, ¿qué pasa con la retroalimentación positiva? Parece la oveja negra de la familia. Es la otra cara de la moneda, y generalmente una muy peligrosa. En lugar de oponerse al estímulo, lo amplifica. O sea, no lleva a la estabilidad. No, generalmente lleva a la inestabilidad, a lo que las fuentes llaman un círculo vicioso. El ejemplo que ilustran con el gráfico, el de la hemorragia grave, es aterrador. Es un ejemplo perfecto. El gráfico muestra dos escenarios. Si una persona pierde 1 litro de sangre, la presión baja, pero los sistemas de retroalimentación negativa pueden compensarlo y la persona se recupera. El gobierno municipal maneja la crisis. Pero si la pérdida es mayor, de unos 2 litros, la situación se descontrola. Ahí empieza el círculo vicioso. Totalmente. Se activa una retroalimentación positiva mortal. Es como un avión en picada. La presión baja tanto que llega menos sangre al propio corazón. El motor se queda sin combustible. Exacto. El corazón se debilita, bombea aún menos sangre, lo que hace que la presión baje todavía más. Y el ciclo se repite, amplificándose hasta el colapso. O sea, la respuesta del sistema, un corazón más débil, refuerza el problema original. Precisamente. Sin embargo, y esto es muy importante, no siempre es destructiva. Ah, tiene usos buenos. Sí, el cuerpo la usa de forma muy inteligente en situaciones donde se necesita una respuesta explosiva y rápida que llegue a un punto final. No para mantener un equilibrio, sino para provocar un evento. ¿Cómo cuáles? Las fuentes mencionan 3 ejemplos clave. Uno es la coagulación de la sangre. Una vez que empieza, las enzimas activan a otras en cascada, amplificando la formación del coágulo para tapar la herida lo antes posible. Ok, una reacción en cadena. Otro es el parto. Las contracciones estiran el cuello del útero, y eso envía señales para liberar más hormonas que provocan contracciones aún más fuertes. El ciclo se intensifica hasta el nacimiento. ¿Y el tercero? La generación de los impulsos nerviosos, que son un fenómeno de todo o nada, necesitan esa amplificación rápida para ocurrir. Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿cuál es la gran conclusión? La imagen que emerge es la de una sociedad de 100 billones de células interdependientes. Totalmente. Cada célula, cada tejido y cada órgano trabaja para mantener las condiciones de ese medio interno común. Y a su vez, cada uno se beneficia de esa estabilidad para poder vivir. Esa interrelación recíproca, como la describen, es la base del automatismo del organismo. Es un sistema donde el todo es verdaderamente más que la suma de sus partes. Por eso, si fallan los riñones, por ejemplo, le afecta a todo el cuerpo. A todas y cada una de las células, porque se altera la composición de ese océano interno del que dependen para sobrevivir. La homeostasis, entonces, es el nombre que le damos a esa cooperación masiva y silenciosa. Exacto. Y la escala de la disfunción determina el resultado. Una disfunción moderada, que el cuerpo compensa pero no resuelve, es lo que llamamos enfermedad. Y una disfunción extrema. Una disfunción extrema, donde los círculos viciosos superan a los de control, conduce a la muerte. Hay un último concepto que las fuentes mencionan casi de pasada, pero que me parece muy intrigante. Lo llaman control anterógrado. Ah, ¿el feed-forward? Sí, a diferencia de la retroalimentación que reacciona a un cambio, este sistema parece predecir. Sí, es fascinante. Es un mecanismo que el cerebro usa para preparar al cuerpo para movimientos muy rápidos, donde no hay tiempo para esperar una señal de error y luego corregirla. Por ejemplo, Por ejemplo, al levantar un brazo.
El cerebro no solo envía la señal al brazo, sino que al mismo tiempo envía señales a los músculos del tronco para que se preparen y mantengan el equilibrio. Básicamente, predice la perturbación que el movimiento va a causar y la contrarresta por adelantado. Y esto nos deja con una idea final para reflexionar. Si nuestro cuerpo es un maestro de la reacción, afinado durante millones de años para mantener el equilibrio, A través de la retroalimentación. ¿qué nos dice el hecho de que también haya evolucionado para anticipar el futuro a nivel fisiológico? ¿Hasta qué punto nuestra biología es predictiva en lugar de ser meramente reactiva? Nos vemos como seres que reaccionan a su entorno, pero quizás, a un nivel mucho más profundo, somos organismos diseñados para la anticipación.